Seguimos con la lectura de la palabra de Dios, Primera de Reyes, el capítulo 7 y capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 7. Mas su casa la edificó Salomón en 13 años, y la acabó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud y 50 codos de anchura y 30 codos de altura sobre 4 órdenes de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tabla de cedro, arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Las ventanas estaban por 3 órdenes, una ventana contra la otra por 3 órdenes. Y todas las puertas y postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 órdenes. También hizo un portal de columna que tenía del arco 50 codos y 30 codos de ancho, y aquel portal estaba delante de aquellas otras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el portal del trono en que había de juzgar, que es el portal del juicio, y lo vistió de cedro de suelo a suelo. Y en la casa en que él moraba había otra sala dentro del portal de obra semejante a esta. Edificó también Salomón una casa para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, de la misma obra de aquel portal. Todas aquellas obras fueron de piedras, de precio, cortadas y aserradas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta las vigas, asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedra de precio, de piedra grande, de piedra de 10 codos y de piedra de 8 codos. De ahí arriba eran también piedras de precio, labradas conforme a sus medidas, y obra de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 órdenes de piedras labradas y un orden de vigas de cedro. Así el atrio interior de la casa del Señor y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, el cual era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro, que labraba en bronce, lleno de sabiduría y de inteligencia, y saber en toda obra de bronce. Pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Hizo 2 columnas de bronce de altura, de cada cual era de 18 codos, y rodeada a una y a otra columna un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre la cabeza de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel de 5 codos. E hizo una trenza en manera de red y unas cintas a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Y cuando hubo hecho las columnas, hizo también 2 órdenes de granadas en derredor, en el enredado, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas tenían forma de flores, como las que se veían en el portal, por 4 codos. Los capiteles que estaban sobre las 2 columnas tenían también 200 granadas en 2 órdenes alrededor en cada capitel, encima del vientre del capitel, el cual también estaba delante del enredado. Estas columnas puso ensiestas en el portal del templo, y cuando hubo engestado la columna de la mano derecha, le puso por nombre Jaquín, el Señor establece. Y engestando la columna de la mano izquierda, le puso su nombre Boaz. Solo en él hay fortaleza.
En las cabezas de las columnas había una obra de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. E hizo asimismo un mar de fundición de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, de altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y acercaban aquel mar por debajo de sus labios en derredor unas bolas como de calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de los órdenes, alrededor en 2 órdenes, las cuales habían sido fundidas cuando él fue fundido. Y estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al poniente, y 3 miraban al mediodía, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y los traseros de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de 1 palmo, y su labio era labrado como el labio de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos de altura. La obra de las basas era esta: tenían unas cintas, las cuales estaban entre las molduras, y sobre aquellas cintas que estaban entre las molduras, figuras de leones y de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de las basas, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con mesas de bronce, y en sus 4 esquinas había unos hombrillos, los cuales nacían de fundición a cada lado de aquella añadidura para estar debajo de la fuente. Su boca entraba en el capitel, en el remate que salía de la basa, 1 codo para arriba, y era su boca redonda de la hechura del mismo remate. De la basa de 1,5 codos había también sobre la boca entalladuras con sus cintas, las cuales eran cuadradas, no redondas. Las 4 ruedas estaban debajo de las cintas, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1,5 codos, y la anchura de las ruedas eran como la hechura de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, los 4 hombrillos y las 4 esquinas de cada basa, y los hombrillos eran de la misma basa. Y en lo alto de la basa había 1/2 codo de altura, redondo por todas partes, y encima de la basa sus molduras y cintas, las cuales eran de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en las cintas entalladuras de querubines y de leones y de palmas delante de las añadiduras de cada una alrededor. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda de la casa. Y asentó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el mediodía. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así acabó toda la obra que hizo a Salomón para la casa del Señor. Es saber, 2 columnas y los vasos redondos de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 vasos redondos de los capiteles que estaban sobre la cabeza de las columnas, y 400 granadas para las 2 redes, es a saber, 2 órdenes de granadas en cada red, para cubrir los dos vasos redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas.
y las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, y un mar y 12 bueyes debajo del mar, y calderos y tenazas y cuencos y todos los otros vasos que Hiram hizo al rey Salomón para la casa del Señor de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zeratán. Y dejó Salomón sin inquirir el peso del bronce de todos los vasos por la grande multitud de ellos. E hizo Salomón todos los vasos que pertenecían a la casa del Señor, un altar de oro y una mesa sobre la cual estaban los panes de la preposición también de oro. Y los candeleros de oro purísimo, 5 a la mano derecha y otros 5 a izquierda, delante del oratorio con las flores y las lámparas y despabiladeras de oro. Asimismo, los cántaros, vasos, cuencos, cucharros y incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, es a saber, del lugar santísimo y de las puertas del templo. Así acabó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, la santidad de David, es a saber, plata y oro y vasos, y lo puso todo en guarda en la tesorería de la casa del Señor. Preciosa palabra de Dios. Vamos a entrar al capítulo 8. Capítulo 8, Primera de Reyes. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus y a los príncipes de la familia de los hijos de Israel, el rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, que es Sión. Y se juntaron el rey Salomón, todos los varones de Israel, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca del Señor y el tabernáculo del testimonio y todos los vasos sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que a él se habían juntado, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar en el oratorio de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas sus alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. E hicieron salir las varas, que las cabezas de las varas se dejaban ver desde el santuario que estaba delante del oratorio, mas no se veían desde afuera. Así se quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, además de las 2 tablas de las piedras que había ahí puesto Moisés en Horeb, cuando el Señor hizo la alianza con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Entonces dijo Salomón: Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad de la nube de su tabernáculo. Yo he edificado casa para morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie.
Y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido ciudad, todas las tribus de Israel, de todas las tribus de Israel, para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Mas el Señor dijo a David mi padre: en cuanto a haber tú tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y el Señor ha hecho firme su palabra que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. He puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor, que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. Que ha guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como lo muestras este día. Ahora pues, oh Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no faltará varón de ti delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y que anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, que sea firme tu palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Señor, Dios mío. Oyendo el clamor y oración de tu siervo, hazse hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre la casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Oirás pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oraren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu habitación desde los cielos, que oigas y perdones. Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, y le tomare juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y orarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, dando su camino sobre su cabeza, y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel hubiere caído delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y a ti volvieren y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren con humildad en esta casa, tú los oirás en los cielos
y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Cuando el cielo se cerrare y no haya lluvia por haber pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los hubieres afligido, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Cuando en la tierra hubieren hambre y pestilencia, y hubieren tinzoncillo o tiniebla, o hubiere langosta o pulgón, si sus enemigos los tuvieren cercados en la tierra de sus domicilios, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre a todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiese la plaga de su corazón y extendiese sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás y obrarás y darás a cada uno conforme a todos sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de las lejanas tierras a causa de tu nombre, porque habrán oído de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú los enviaste, y oraren al Señor hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y harás juicio. Si hubieren pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, y sean lejos o cerca, sea lejos o cerca, y ellos volvieren su corazón en la tierra donde fueren cautivos, si volvieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo te he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos y en la habitación de tu morada su oración y su súplica les dará derecho. Perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus rebeliones con que habrán rebelado contra ti, y harás que hagan con ellos misericordia los que lo hubieran llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos en la oración, que tu siervo y la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo que te invocaren. Pues que tú los apartaste de ti por tu heredad de todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por mano de Moisés tu siervo, cuando sacaste nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. Y fue que cuando acabó Salomón de orar el Señor toda esta oración, al Señor toda esta oración y súplica,
se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor con sus manos extendidas al cielo. Y se puso en pie y bendijo toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que él dijo por Moisés su siervo ha faltado. Sea con nosotros el Señor nuestro Dios, como fue con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incliné nuestro corazón hacia sí, para que andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, los cuales mandó a nuestros padres. Y que estas mis palabras con que yo he orado delante del Señor estén cerca del Señor, nuestro Dios, día y de noche, para que Él haga el juicio de su siervo y de su pueblo Israel, como y cuando la necesidad lo demandare, para que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Sea perfecto vuestro corazón para con el Señor nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante del Señor. Y ofreció Salomón sacrificios, los cuales sacrificó al Señor, que fueron 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa del Señor. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que estaba delante de la casa del Señor, porque ofreció ahí los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos, por cuanto el altar de bronce que estaba delante del Señor era pequeño y no cabían en él los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entra en Hamat hasta el río de Egipto, delante del Señor nuestro Dios, por 7 días y otros 7 días, esto es, por 14 días. Y el 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus estancias, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que el Señor había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Preciosa y linda palabra. Dios le bendiga.